Bueno, buenas tardes, mi nombre es Lady Camacho y este es mi video reflexivo sobre el tercer tema de esta asignatura, que es la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. Bueno, cabe recalcar que lo que voy a presentar a continuación son mis aprendizajes. No voy a, digamos, describir nuevamente esta convención, sino voy a expresar mis aprendizajes. Quiero recalcar que el conocimiento o la información previa a esta convención se basa en la Declaración de los Niños, de los Derechos de los Niños, que, digamos, hasta así los trataba, así los mencionaba, así se dirigía hacia ellos, pero no había una particularidad específica dentro de estos que los protegiera en su totalidad, que se basara directamente en sus necesidades o en ciertos elementos específicos. Por eso es que alrededor de los últimos 30 años se ha transformado la vida de los niños. Ya, digamos, la muerte no es un elemento recurrente, porque anteriormente podíamos evidenciar que si el niño no nacía en el vínculo o en el elemento específico, simplemente eran exiliados o asesinados. Este tipo de elementos pues también se basa en que antes no eran reconocidos como un sujeto de derecho, un sujeto social, un agente verdadero, un agente que puede participar, que puede reconocer. El porcentaje de los niños desnutridos o de los asesinatos es, digamos, se ha reducido en un 50% alrededor, más o menos desde 1990. Pues digamos, incrementado la población en la que estos pueden acceder a más cosas, tanto a la educación como a una vivienda, como a elementos específicos para poder sobrevivir. También es importante reconocer que, digamos, esta convención tiene ciertos artículos o derechos específicos de los cuales se puede decir que son la base para muchas cosas. Entre estos está el derecho a la identidad, el derecho a la salud, el derecho a la igualdad sustancial, el derecho a no ser discriminados, o derechos más, digamos, específicos o cimientos de esta convención, que son el derecho a una participación libre, a una buena participación infantil, el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, o digamos, lo más fundamental de esta declaración, o lo que más se puede reconocer, es el interés que realmente existe superior, o sea, que se enfoca directamente con los niños. También podemos tener presentes que esta convención se dio alrededor del año 1989, y que desde esta, o sea, digamos, alrededor de este tiempo, acoge o reconoce a los niños menores de 18 años como sujetos plenos, conscientes y aptos de derecho. También, digamos, eh, este tratado o esta información establece derechos y artículos específicos con protocolos, con órdenes, con estrategias que hay que seguir, todos estos, digamos, para definir a los derechos humanos en relación o dirección específica pues para los niños. O sea, todo el niño, niña o adolescente debe disfrutar, vivir y ampliar o simplemente crecer eh, en un ambiente bueno, con una familia o bueno, en ciertos casos con entornos donde sus experiencias le permitan cultivar y no, digamos, lo limiten, porque en muchos casos de niños que proceden de familias, digamos, llenas de maltrato o de dificultad, normalmente no dan resultados ni en el seno de su familia, ni en vínculos directos, o sea, ni en las escuelas, ni con relaciones interpersonales. Esta convención tiene ciertos elementos específicos, digamos que puede reconocerse como el punto para proporcionar a la infancia una protección jurídica justa, todo contra formas de explotación. O sea, como podíamos ver en cierto tiempo, los niños eran utilizados simplemente para las fábricas, para un crecimiento laboral, pero pues ahora se tienen ciertos protocolos que permiten respetar, valorar, incrementar el respeto hacia los derechos de los niños y hasta su sano crecimiento. Entonces, pues es muy importante reconocerla, ya que esta no, o sea, no es una simple
un simple artículo, una simple información, esto nos da la base o nos permite conocer qué se les puede ofrecer, cuál es la importancia de tener una vida digna, una vivienda digna, una familia, o sea, la libertad de expresión simplemente. Este tipo de elementos son fundamentales para nuestro crecimiento como docentes y como personas en general. Y ya. Bueno, y para complementar un poco la información sobre la Convención Internacional de los Niños, primero quiero mencionar que a mí, pues desde que la profesora nos mencionó este tema o nos contó la historia de cómo fue que empezó la Convención Internacional de los Niños, es algo que me ha rondado mucho la cabeza. Y es que pienso yo, digamos que hago una suposición de cómo en esa época los animales se consideraban un poco más importantes que los niños, o pues digamos que sin minimizar a los animales, es como la primera impresión que causa esa historia, ¿sí? O sea, el saber que para que se pudiera conseguir que la justicia le hiciera caso a una niña que sufría de maltrato, tuvieron que asociarla con la Sociedad Protectora de Animales, me parece que, no sé, como que pues eso pasó hace mucho tiempo, pero sí daba el recuento de lo atrasados que estaban y lo poco, pues, la poca importancia que tenían estos niños en esa época. Otra cosa que también me parece muy impresionante es, por ejemplo, no investigué tanto sobre el tema, pero digamos que a modo de eh, suposición, consideraría que el caso de Mary Ellen debería tener más visibilidad, ¿no? O sea, sí, siento que todos deberíamos conocer eso para entender, o sea, como para de verdad reaccionar acerca de cómo o cuánto afectan el entorno en los niños. Bueno, en cuanto a los principios y fundamentos que tiene esta Convención de los Derechos, esta Convención Internacional de los Derechos de los Niños, digamos que los que me llaman más la atención es no a la discriminación, por ejemplo, o sea, pues no sé, siento que entre niños hay veces son muy crueles también y me gustaría, digamos, en un futuro especializarme un poco más en cómo poder construir aulas o lugares o espacios donde entre los niños haya un espacio de seguridad, porque muchas veces puede que yo sea una buena adulta y hayan muchos buenos adultos con los niños, o sea, que procuren su protección y su cuidado, pero si no procuramos que también en las aulas existan como que esos espacios donde entre los niños, entre sus semejantes, exista ese respeto, o sea, que no exista la discriminación, como que ellos sepan que todos son seres humanos y todos sienten, eh, me gustaría poder hacerlo, puede que eso sea un sueño imposible, pero me parece muy importante. Otra cosa que me llamó también, que me llamó mucho la atención y que también me parece muy importante resaltar es el tema de la participación de los niños y las niñas en sus espacios. O sea, muchas veces en los hogares se toman decisiones de, ay, no, vamos a pintar la casa toda de blanco. Pero nunca le preguntan a los niños si realmente les gustaría que se pintara toda la casa de blanco, que son cosas que yo digo, o que otras personas pensarán que son cosas muy simples o banales, pero pues yo siento que puede que un color o una decisión así afecte algo al niño. Otra cosa también es, no, que bueno, una decisión familiar es que hoy decidimos que vamos a ir a comer en un restaurante, pero ¿qué pasa si el niño no le gusta ir a los restaurantes porque no se siente cómodo estando en esos lugares o el ruido le incomoda o cosas así? Como que siento que de verdad es muy importante que desde muy chiquiticos los impulsemos a ellos a que sean partícipes de las decisiones de sus entornos, de sus comunidades. eh, Siento yo que, por ejemplo, muchas veces nosotros no les damos la posibilidad a ellos de decir lo que quieren a futuro, si por ejemplo quieren pertenecer a una religión en específico o si quieren estudiar en algún colegio o inclusive hasta con el nombre, ¿no? Muchas veces crecemos y decimos como, no, a mí me hubiera gustado que me llamaran tal y tal, pero pues digamos que es un poco complejo darles esa posibilidad a ellos porque pues desde pequeños se les debe mencionar. Pero también considero que, digamos, como un ejemplo, o sea, con un ejemplo así, digamos, nos hace pensar que realmente a los niños no se les tiene en cuenta para la toma de decisiones de muchas cosas. O sea, los niños nacen y los adultos creemos o creen, bueno, no, creemos que ellos no saben y no piensan y no tienen la capacidad de crecer y pensar y digamos, evolucionar, sino ellos son así y todo lo que ellos hagan está mal a menos de que yo se los ayude a hacer o se los imponga.
Y bueno, ya finalmente la profesora nos mencionaba una imagen sobre el tema de igualdad y equidad, que durante mucho tiempo yo pensaba que igualdad era lo que todo el mundo debería tener y que todos deberíamos ser considerados iguales, no sé qué, pero digamos que después de uno ver esa imagen, realmente el mundo no necesita tanta igualdad, necesita como empatía y equidad, porque no, por ejemplo, puede que exista una persona muy similar en mis capacidades, en mis oportunidades de vida, en cómo creció, o sea, que existamos dos personas, otra persona exactamente que tenga la misma vida que yo tuve, pero si algo en esa persona, digamos, no sé, en un futuro esa persona tuvo una mala experiencia, por esa mala experiencia esa persona ya es diferente a mí y puede que sirva el beneficio de equidad. Y listo, muchas gracias. Bueno, y ahora sí, respecto a la evaluación reflexiva, me gustaría primero resaltar que siento que es un tema tan denso que me gustaría investigar más a fondo. O sea, es algo que, por ejemplo, la historia de la niña, como me gustaría saber cómo está la niña hoy en día, a qué se dedica, cosas así. Y me gustaría también realizar como un tipo de investigación acerca de cuántos niños realmente en esa época sufrían de ese maltrato, ¿no? O sea, que yo creo que son muchos, pero pues de pronto indagando un poco más existe otra historia similar en otro país, ¿no? Que tal vez no se le dio la visibilidad o no sé, sí, no se le dio la importancia por alguna razón. Entonces me gustaría investigar un poco más. Siento que de mi parte falta un poco más de participación en las clases. Y por esta razón considero que mi autoevaluación cualitativa, o digamos mi nota cualitativa, perdón, cuantitativa sería de 4. Muchas gracias. Bueno, ahora hablando de mi evaluación, digamos, cuantitativa y cualitativa sobre el aprendizaje que adquirí dentro de este tema, me voy a basar más por la parte cualitativa. Creo que son elementos fundamentales de los cuales no todos tenemos conocimiento, de los cuales no todos tenemos una presencia, pero creo que habían elementos previos de los cuales yo ya tenía conocimiento. Es eso de que gracias a lo largo que hemos visto elementos específicos de los niños se reconocen esta declaración o esta convención y creo que mi aprendizaje fue apto, creo que tengo cierto reconocimiento de la misma, creo que a través de la misma puedo crear ciertos ideales, o bueno, ya creé ciertos puntos específicos, ciertos criterios que voy a tener presente y que voy a alimentar a lo largo de mi proceso pues formativo como docente. Gracias y hasta luego, que gracias por ver este video.